por minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, no sé si está alguien del centro de estudiantes que va a hacer la grabación. Hola, sí, soy Camila del centro. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. Bien, le paso la calidad de anfitrión, así por si necesita exponer un PowerPoint o algo. Dale, ¿y vos haces la grabación, por favor? Ya queda grabando, así que usted quédese tranquila. Perfecto, gracias. No, de nada. Vamos a esperar un poquitito más a ver si entra alguien más y después ya empezamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es responsabilidad parental. Interrúmpanme para lo que necesiten. Yo no puedo ver el chat, la verdad que no sé qué es lo que no hago bien, pero no puedo ver el chat simultáneamente, así que si quieren pueden abrir los micrófonos y interrumpir y preguntar. Esta es una de las materias donde ha habido mayores cambios y mayor influencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Vamos a ir repasando una serie de modificaciones de terminología, pero es importante que ustedes escuchen también cómo le nombraban antes a este tipo de instituciones que, si bien no son idénticas, bueno, los usos populares hace que todavía se sigan denominando con la vieja terminología, porque bueno, obviamente son muchos años y está muy arraigada en toda la gente, entonces es muy probable que los que no son abogados, los clientes o los justiciables, se presenten en los estudios o en los tribunales aludiendo a la terminología antigua. También es muy notable los abogados que están recibidos hace muchos años y que no han hecho una especialización o se han ido actualizando con las reformas, uno advierte inmediatamente en los escritos la utilización de viejos paradigmas y de también terminología que ya ha sido absolutamente superada. Es decir, no solo hay un cambio de nombres, sino que fundamentalmente es un cambio de paradigmas y de puntos de vista y de incorporación sobre todo de los niños como sujetos de derecho. Como una forma de mostrar la evolución de lo que es la responsabilidad parental, el antecedente inmediato de la responsabilidad parental es lo que alguna vez habrán escuchado ustedes hablar como patria potestad. La patria potestad es un concepto antiguo que viene del derecho romano y que importaba una absoluta subordinación de los niños a su padre.
Por lo tanto, eso fue lo que receptó Vélez al tiempo de hacer el código, y definía en el artículo 264 del Código Civil original a la patria potestad como un conjunto de derechos que la ley le concede a los padres en relación a las personas y los bienes de los hijos. Es decir, únicamente se hablaba desde la perspectiva de los padres. Es decir, lo importante aquí eran los derechos del padre y no los derechos de los hijos. Esto tuvo un primer cambio con la ley 10.903 en el año 1919, en que ya se empieza a hablar de derechos y obligaciones, es decir, se incorpora, se hace con una mayor amplitud y empezando a considerar al niño como un sujeto. Si bien esto es, diríamos, incipiente en 1919, es recién con la ley 23.264 que se modifica el Código Civil y ya se empieza a hablar de deberes y derechos sobre personas y bienes de los hijos. En esa oportunidad, en la ley 23.264, se habla para la protección y formación integral de los hijos. Es decir, se le pone una finalidad a este conjunto de derechos y deberes. Y el Código Civil y Comercial, en el artículo 638, utiliza también el sistema de dar el concepto. En este concepto ya es un concepto que se ha ayornado a las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, a la Convención de los Derechos del Niño y de otros instrumentos de derechos humanos, en el cual lo fundamental es que se tiene a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, dejando absolutamente atrás el concepto de objeto de derecho. El artículo 638 refiere que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores sobre la persona y bienes de los hijos para su protección, desarrollo y formación integral, obviamente mientras que sean menores de edad y no se hayan emancipado. Entonces, reiteramos, se incorpora como un deber y un derecho en relación a personas y bienes, y se refiere la finalidad. Las finalidades que menciona este artículo son tres, entonces. La protección del hijo, que son todas las acciones destinadas al amparo y defensa del sujeto a quien se está cuidando. La formación integral, que abarca todos los aspectos de la vida, la crianza, la educación, y todo lo necesario para que este sujeto de derechos vaya adquiriendo autonomía y pueda ejercer específicamente sus derechos. O sea, se lo toma como un camino. Y por último, el desarrollo del niño, que esto es lo que específicamente ha incorporado en relación a la ley 23.264, el nuevo código, que es la obligación que tienen los padres y los estados de proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo físico, moral, intelectual, espiritual, social del niño. Es decir, favorecer ese desarrollo a través de la generación de condiciones específicas. Entonces, con estas tres finalidades básicas que son amplias y que, bueno, tienen muchas interpretaciones y se pueden sacar muchas conclusiones de cada una de ellas, se cierra, diríamos, el objeto de la responsabilidad parental. Como les decía, hay un cambio total de paradigma del niño como objeto de protección a sujeto de derecho, y que por lo tanto tiene un cambio total incorporado a través de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061, que ustedes van a escuchar repetidamente durante toda la materia, porque es la ley de protección integral de derechos,
y ahí tenemos un montón de instituciones reguladas que fueron como un antecedente que después el código en muchos aspectos reforzó. Pero lo fundamental es que se pasa del niño como objeto de protección al niño sujeto de derecho. El niño comienza a tener voz y voto, es necesario que sea escuchado y que participe en todas las decisiones que lo incumben. En los últimos años también se han incorporado diferentes leyes que hablan de la autonomía de la voluntad y de cómo sujetos de derecho, niños, en realidad adolescentes, pueden tomar decisiones en forma autónoma en función de su grado de madurez, que se analizará eventualmente en cada caso. Es muy importante la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, en la cual se faculta a los niños a tomar decisiones, o sea, que deben ser escuchados en lo atinente a decisiones sobre terapias o procedimientos que involucren su vida o su salud. Es decir, en principio, a partir de los 13 años, hay, en relación a muchos temas relacionados con la salud, derechos en los cuales los pueden ejercer en forma directa o eventualmente con algún tipo de apoyo o integración de su consentimiento de parte de sus progenitores. Yo les voy a dejar como material adicional un trabajo que hicieron varias autoras de renombre nacional, entre ellos la doctora Silvia Fernández, que integra la cátedra, en el cual hay un cuadro explicativo de diferentes situaciones en las cuales pueden decidir los adolescentes en relación a distintos tipos de tratamiento, en relación a la ley de salud reproductiva, y las diferencias según sean los casos en que haya algún tipo de procedimiento invasivo o no lo haya. Todo siempre tendiente a asegurar esta autonomía de la voluntad y a la no necesariedad de que los padres, aun cuando sean menores de edad, tengan injerencia. El caso típico es el tema de los tratamientos de anticoncepción, que en la medida que no sean invasivos, en forma directa se les suministran los medios como pastillas, por ejemplo, anticonceptivas o preservativos, sin necesidad de intervención de los padres. Se considera que debe preservarse el derecho a la intimidad y que a partir del ingreso a la vida, a la edad de fertilidad, pueden tomar este tipo de decisiones. Así que es muy interesante que después ustedes lo vean y consulten porque puede haber alguna situación que se les presente, porque esto es de la vida diaria, ¿no? Se dice que se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o impliquen un riesgo grave para su vida o integridad física. Si, por el contrario, hay algún tipo de compromiso, deben prestar su consentimiento con asistencia de los progenitores. Y obviamente que en caso de conflicto entre ambos, el que va a decidir siempre, en última instancia, es el juez, teniendo en cuenta el interés superior de la persona a proteger. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, esta es una, diríamos, máximas en relación a el principio de autonomía de la voluntad y la aplicación en el derecho de la salud. El artículo 639 del Código Civil, al hablar de la figura de la responsabilidad, dice que se va a regir por tres ejes fundamentales. El primero es el interés superior del niño, que también ustedes
han escuchado y seguirán escuchando en lo que les queda de la cursada, repetidas intentos también de definición, pero nos podemos quedar con la definición que da la ley 26.061, que habla de la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esa ley. Si ustedes buscan el texto, van a tener una enumeración de los derechos que pretende garantizar esta ley, y se tiene entonces como pauta interpretativa que el interés superior es la satisfacción de la máxima satisfacción posible de esos derechos. Otro principio o eje a tener en cuenta en relación a la responsabilidad parental es la capacidad progresiva. Se tiene a los niños, niñas y adolescentes como personas humanas en desarrollo, esa es la terminología específica, y como tal van adquiriendo progresivamente la posibilidad de ejercer sus derechos. Y a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces es algo a tener en cuenta. Como les decía, en algunas situaciones hay edades estipuladas, 13, 16, y en otras depende de cada persona en particular. A veces las distintas realidades existentes dentro del país hacen que no sea lo mismo considerar la capacidad de un niño que vive en el campo, alejado en cierto modo de la civilización, que un niño que vive en una gran ciudad de la Argentina. Por lo tanto, al no establecerse en algunas situaciones edades específicas, son los equipos técnicos de los juzgados los que deberán evaluar esta capacidad para otorgarle capacidad progresiva y posibilidad de ejercer en forma directa sus derechos y no a través de sus representantes legales. Y por último, y como tercer eje, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. En el sistema patriarcal, en el sistema de la patria potestad, las posibilidades de escucha del niño y de que su opinión fuera tomada en cuenta, obviamente, eran nulas. A partir de la democratización de las relaciones familiares, se asienta este derecho de ser oído, de participar en las decisiones de todo lo atinente a su vida. Por ejemplo, decisiones en relación a la escolaridad, a la elección inclusive de las instituciones o actividades que pueden llegar a ser. Entonces, todos estos ejes deben ser tomados en cuenta para analizar la figura de la responsabilidad parental. El código habla de las figuras que se derivan de la responsabilidad parental y que se van a analizar en los artículos sucesivos del código, y se habla de titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, de cuidado personal y de guarda otorgada por el juez a un tercero. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta que no es lo mismo responsabilidad parental y cuidado personal. Lo que más se asimila era lo que antes se llamaba patria potestad a responsabilidad parental y tenencia al cuidado personal. Por eso les decía que es muy frecuente que los clientes o justiciables se refieran a la tenencia o se presenten diciendo que quieren hacer un juicio para pedir la tenencia, pero bueno, esa terminología ha sido superada, como les decía, no solo la terminología, sino la amplitud de cada una de las instituciones. Vamos a empezar entonces por la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. En principio, como principio, la responsabilidad parental, el ejercicio, la titularidad,
es ejercida en forma compartida por ambos progenitores, vivan o no vivan juntos. Y se presume que los actos que realiza uno de ellos cuentan con la conformidad del otro, salvo supuestos que vamos a ver en particular, en los cuales el código específicamente establece la necesidad del consentimiento expreso de ambos progenitores. Entonces, hijos matrimoniales o extramatrimoniales, la titularidad y ejercicio es compartido por ambos progenitores como principio. En caso de muerte, ausencia, con presunción de fallecimiento, privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad, de la responsabilidad parental al otro progenitor. O sea, si fallece uno, está ausente, se lo priva de la responsabilidad parental o se lo suspende en su ejercicio, por ejemplo, ustedes ya van a ver las causas, pero por estar privado de su libertad, le corresponde al otro progenitor. Si hay un solo vínculo, es decir, que este niño fue inscripto como hijo de su madre en general, no hay casos de inscripciones a nombre del padre, porque la única cierta en principio es la madre. Entonces, en este caso de un solo vínculo, le corresponde la titularidad y ejercicio al único progenitor que figura como padre, obviamente. Y para el caso que el doble vínculo, es decir, padre-madre, se estableció con la intervención o por una decisión judicial, le corresponde al otro progenitor. Esto es una novedad de la reforma. Les paso a explicar. Puede ser que originalmente el niño haya sido inscrito únicamente teniendo como progenitor a su mamá. Hace un juicio, ejerce algunas de las acciones de filiación, buscando a su padre, y logra una sentencia en la cual se lo reconoce como hijo de determinada persona. A partir de ese momento va a tener un doble vínculo y, si vamos al principio general, debería ser compartido la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad por ambos progenitores. Pero, como una sanción por la falta de reconocimiento en tiempo y forma, se le otorga únicamente el ejercicio al otro progenitor, al de origen, no al que se instaló a partir de la resolución judicial. Obviamente que si en conjunto o por decisión judicial resulta más conveniente para los intereses del menor que este ejercicio sea compartido, esta especie de sanción es posible de que sea superada. Pero si no, como principio, pese a ese doble vínculo que se genera a partir de una resolución judicial, le corresponde únicamente al progenitor que fue instalado de origen como padre. ¿Está claro? Díganme algo, porque si no yo no los veo, no tengo ningún contacto, no sé si están del otro lado, a ver si alguien me dice. Sí, doctora, Bueno, entiendo. Sí, está claro, está claro. Por favor, interrúmpanme si hay algo que... Sí. ¿Qué pasa si hay desacuerdos en el caso de este ejercicio compartido de la responsabilidad parental? Y esto es bastante frecuente. Obviamente estamos hablando de progenitores que no conviven. Cuando hay convivencia, de alguna manera es más sencillo poder llegar a algún tipo de acuerdo. Pero para el caso de que no haya posibilidad de tomar una decisión compartida en puntos importantes, como por ejemplo puede ser el tema de la educación de un niño, el juez resuelve por medio de el proceso más breve que tenga a su disposición, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través del incidente, ¿no? Ahora bien, puede ser que estos desacuerdos se reiteren. Hay gente que no tiene paz, decimos nosotros,
y es permanente. Hoy es por una cosa, mañana por otra. Puede darse en el caso de el tema de administración de bienes, que también no haya posibilidad de acuerdo. En este caso el juez podría atribuir parcialmente a cada uno de los progenitores, distribuir sus funciones. Por ejemplo, a uno otorgarle todas las funciones relativas a las decisiones que tengan que ver con la educación y la salud de este niño, y al otro la administración de los bienes. O sea, esa sería una forma de superar estos acuerdos permanentes. Esa distribución de funciones, de las funciones de la responsabilidad parental, tiene un límite máximo que el Código prevé en 2 años. Es decir, yo como juez puedo establecerlo por 2 años como máximo. Puede ser 1 año, pueden ser 6 meses. Y también, aparte de esta distribución, hay otro tipo de medidas más coactivas o que buscan que puedan llegar a un acuerdo. Típico caso es la terapia bajo mandato, es decir, que el juez impone que los padres hagan una terapia parental, no individual, obviamente. En este tipo de casos se busca más la terapia vincular, en el cual con un profesional psicólogo especializado puedan ir viendo cuáles son los problemas que se les presentan y buscar superarlos fuera del ámbito judicial. También el Código habla de someter las discrepancias a mediación. En el caso de la provincia de Buenos Aires sería con la intervención del consejero de familia, que es quien hace la mediación, porque en provincia de Buenos Aires, en el ámbito familiar, no hay mediación privada. Es decir, que la mediación, eso lo vimos creo que en una de las primeras clases, la hace el consejero de familia en cada juzgado. Entonces, es posible que el juez lo remita al consejero para que intente mediar en el conflicto que se está presentando. Pero sí es cierto que muchas veces se reiteran y bueno, no queda otra salida que o bien atribuirle el ejercicio a uno solo o hacer algún tipo de distribución como la que les dije. Otra de las instituciones que hablábamos que el Código establecía como derivadas de la responsabilidad parental es la delegación del ejercicio. Esta también es una novedad que incorpora el Código, un poco también adaptándose a algunos precedentes jurisprudenciales y buscando ser un poco más realista con las situaciones que se van presentando en la vida de la gente. Que admite que los padres se pongan de acuerdo y si hay unas razones suficientemente justificadas, se pueda delegar en un pariente o en un padre afín el ejercicio de la responsabilidad parental. Por ejemplo, puede ser ante una situación de viaje, ante una radicación temporal fuera del país, o lo que más frecuentemente se presenta también es el tema de las enfermedades de alguno de los progenitores. Por ejemplo, hace poquito he visto algo de una madre, por ejemplo, adicta, que podría considerarse que está en un proceso de recuperación, pero que en este momento no tiene forma de hacerse cargo de su hija y de ejercer apropiadamente la responsabilidad parental. Entonces se busca esta delegación en una tía, que la niña tiene una muy buena vinculación, y se somete esta delegación a la homologación judicial. Entonces es el juez el que al tiempo de la homologación revisa que realmente exista un interés justificado para esta delegación, y por supuesto el niño, niña, adolescente debe ser oído y prestar su conformidad, o al menos que de acuerdo a la situación sea lo mejor
que se puede hacer. Esta delegación también tiene un límite temporal, que en principio es de 1 año, renovable por otro año más. Entonces se busca, antes se solucionaba con lo que se llamaba delegación de guarda, pero es mucho más acotado que obviamente que una delegación de ejercicio de responsabilidad parental. Entonces hay muchas cosas que quedaban a mitad de camino y muchas situaciones difíciles de resolver. Como les decía, acá está la otra filmina del plazo máximo de 1 año. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, es decir, solo delegan el ejercicio y mantienen su derecho a supervisar la crianza y la educación en función de sus posibilidades, obviamente, ¿no? Y bueno, también es posible en el caso de que el hijo tenga un solo vínculo filial, es decir, que ese padre único sea el que haga la delegación de guarda. Otro tema que se presenta frecuentemente es el tema de padres adolescentes. Con el régimen anterior, los hijos de padres adolescentes quedaban bajo la tutela de sus abuelos con quienes convivían. Esto limitaba severamente los derechos de los progenitores a ejercer la responsabilidad parental de sus hijos, de cuidarlo y de tomar decisiones. Con la reforma esto ha sido superado y la norma dice que los progenitores adolescentes, o sea, es entre los 13 y los 16 años, estén o no casados, pueden ejercer la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo realizar las tareas necesarias para su cuidado, educación, salud, etc. Pero los abuelos, es decir, los que tengan a este padre adolescente bajo su responsabilidad parental, tienen una posibilidad de supervisión y entonces pueden oponerse a la realización de algún tipo de actos que puedan resultar perjudiciales para el niño o también para suplir aquellas omisiones de cuidado que buscan preservar un adecuado desarrollo del niño. Entonces, tienen de todas maneras, diríamos, una especie de acompañamiento que se ejerce a través de estos abuelos. Ahora bien, en el caso de actos trascendentes para la vida de este niño, como por ejemplo ser dado en adopción, ser sometido a algún tipo de intervención quirúrgica que pudiera poner en peligro su vida, o cualquier otro acto que afecte gravemente sus derechos, el consentimiento que da este progenitor adolescente como padre de este niño tiene que ser integrado con el asentimiento de cualquiera de sus progenitores. Es decir, hay un consentimiento, diríamos, incompleto que se completa con el de sus padres. Aun cuando uno de los progenitores tenga plena capacidad, es decir, sea mayor de 18 años, de todas maneras, el otro tiene que tener su consentimiento integrado por su propio progenitor. Bien, pasamos ahora a cuáles son los actos que requieren el consentimiento de ambos padres. Es decir, el 645 dice que si el hijo tiene doble vínculo filial, padre y madre, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes actos. El primero es para autorizar a los hijos adolescentes entre 16 y 18 años a contraer matrimonio. Ustedes ya han estudiado que los menores de 16 no pueden contraer matrimonio si no es con venia judicial, pero a partir de los 16 y hasta los 18, si tienen el consentimiento de sus ambos padres, pueden contraer matrimonio. Otra situación en la cual también se requiere el doble consentimiento es para autorizarlo a ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad. Esto implica el ingreso a este tipo de comunidades o fuerzas,
implica un desplazamiento de la vivienda y del asentamiento de esta persona, y por lo tanto, al ser una situación trascendente, se requiere el asentimiento de ambos padres. Yo he tenido casos, por ejemplo, de chicos que querían entrar a la escuela naval o a cualquier otra escuela militar, y diríamos, en la planilla de inscripción ya viene la solicitud del consentimiento de ambos padres. Y a veces pasa que uno de los padres no ha tenido vínculo por muchos años, y hay que recurrir a que esta autorización la supla el juez. Obviamente que siempre se trata de ubicar al otro progenitor y ver a ver si puede dar su consentimiento, pero si no, se suple con la autorización judicial. La otra situación es para autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente al extranjero. Bueno, esto es algo que alguno lo habrá vivido y otro lo habrá escuchado muchas veces. Para hacer el pasaporte tienen que ir ambos padres, y para autorizarlo a viajar, aun cuando salga con uno de sus progenitores, requiere del asentimiento del otro. Así que de 6 hay muchos que se volvían, porque ahora ya no se vuelve casi nadie. Bueno, autorizar para estar en juicio, en los supuestos que no pueda actuar por sí. Ustedes saben que en el derecho laboral, no sé si ya han llegado algunos a cursarlo, hay algunas situaciones en que los menores de todas maneras pueden ejercer, estar en juicio por sus derechos laborales, pero en otras situaciones, que no está así expresamente previsto, requiere el consentimiento de ambos padres. Y el último supuesto es para administrar los bienes de los hijos. Es decir, para la administración de los bienes se requiere el acuerdo de ambos padres, excepto, dice la norma, que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto por este capítulo. Eso quiere decir que si por alguna circunstancia se desmembró, diríamos, el ejercicio de la responsabilidad parental y se le dio a uno la facultad de administrar los bienes, bueno, en ese caso, si está este desmembramiento, no haría falta la autorización de los dos. Como les decía, si hay desacuerdo y uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad de prestarlo, porque a veces por alguna circunstancia podemos encontrar que no ubicamos a uno de los progenitores. Hay casos que tuvieron o engendraron el hijo y nunca más se supo, después del nacimiento lo reconoció y nunca más se supo de esa persona. Entonces a veces en situaciones, que son urgentes, resulta imposible ubicarlo para que preste este consentimiento, y por lo tanto también, buscando el procedimiento más rápido, se suple esta falta de acuerdo. Bueno, el 646 habla de las reglas generales del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Qué implica? La responsabilidad parental implica cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos, educarlo. Son todas cosas bastante lógicas, ¿no? Considerar las necesidades específicas del hijo, sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Aquí aparece el tema de el niño como sujeto de derecho, es decir, debo tener en cuenta aquellas características especiales de cada uno de mis hijos para favorecer su desarrollo. Respetar el derecho del niño a participar en su proceso educativo, así como en lo referente a sus derechos personalísimos, esto que hablábamos de el ejercicio de sus derechos relacionados con la salud reproductiva. Prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio de la efectividad de sus derechos, es decir, ayudarlo en esto de que él pueda hacer valer sus derechos. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos u otros parientes con los cuales tenga un vínculo afectivo. Esto es el derecho de comunicación, o sea, tengo que respetar sus deseos y ayudarlo a cumplirlo.
y la representación y administración de su patrimonio. El 647 incorpora la prohibición de malos tratos. Con anterioridad, dentro de las facultades o de los poderes que tenían los padres, había uno que se llamaba el poder de corrección. Algunos por ahí han sufrido este poder de corrección de los padres, que, bueno, tenía un reconocimiento legal. Hoy por hoy todo esto ha sido absolutamente superado, y a partir de la observación general número 8 del Comité de los Derechos del Niño, que en su momento, creo que fue en el año 1996, habló de una definición de castigo, el artículo 647 prohíbe en forma expresa el castigo corporal, los malos tratos o cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a un niño, niña o adolescente. Podría parecer redundante este artículo, pero ya les digo, a partir de antecedentes de que los padres tenían poder de corrección sobre sus hijos, algo muy instalado y diríamos hasta aceptado, el tema de las tiradas de orejas, de alguna zamarreada, alguna levantada de voz. Bueno, hoy por hoy todo eso está absolutamente prohibido. Y obviamente, en caso de incurrirse en algo de esto, ustedes ya van a ver cómo opera en el tema de las sanciones de privación de la responsabilidad parental o suspensión de su ejercicio. Y la última institución derivada del tema de la responsabilidad parental es el cuidado personal de los hijos, lo que, como les decía antes, llamaban tenencia. El 648 define qué es el cuidado personal y dice que son los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Como ven, es algo más circunscripto. Si vamos de mayor a menor, obviamente la responsabilidad parental es abarcativa, y el cuidado personal es específico de los temas de la vida diaria. El cuidado personal puede tener distintas modalidades. Puede ser unilateral o compartido, y dentro de las modalidades, alternada o indistinta. Vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de cuidado personal y cómo operan en la práctica. En principio, la regla es el cuidado personal compartido. Convivan o no convivan los progenitores, el deber de cuidado del hijo es compartido. Los progenitores se encuentran en igualdad de situación frente al hijo. Y lo que prima es lo que sea más conveniente para el hijo. Y lo más conveniente para cualquier hijo es que ambos padres se puedan ocupar, brindar afecto, participar en la crianza, en la educación y tener una comunicación lo más fluida posible. Entonces, se considera que con esta institución del cuidado personal compartido es lo que debe ser aplicado como situación ideal. Hay dos tipos de cuidado personal, o sea, cuando conviven, obviamente, no hay ningún conflicto. Cuando no conviven, el cuidado personal puede ser asumido por uno o por ambos progenitores. Si lo asumen los dos... Perdón, pues, doctora, una consulta. ¿El cuidado del personal va de la mano con la convivencia del menor, con el progenitor? No, por eso les digo que el cuidado personal puede ser compartido, y hay dos modalidades dentro del cuidado compartido. Uno puede ser alternado, es decir, un niño convive una semana, por ejemplo, con cada progenitor. O, por ejemplo,
durante el periodo escolar con uno y durante las vacaciones con otro. Si eso se puede convenir porque es lo mejor para este niño, es lo que se puede tomar como una solución. Y si no, indistinto, es decir, el cuidado personal es indistinto por cualquiera de los dos, pero con residencia en alguno de los dos domicilios. Por ejemplo, el niño reside en casa de su madre, pero eso no implica que las obligaciones y las facultades relacionadas con el cuidado personal y la vida cotidiana no sean ejercidas por ambos padres. O sea, no importa específicamente en el lugar donde esté viviendo. ¿Te queda claro? Y Acá otra consulta, ¿yo puedo renunciar a ese deber? O sea, decir, no me quiero dedicar al cuidado personal del menor. Por ejemplo, puedo reconocer a mi hijo, decir, sí, lo reconozco, es mi hijo, etcétera, pero la verdad es que yo no quiero ningún tipo de vínculo, por lo tanto, renuncio a este tipo el cuidado personal del menor. Sí, nadie te puede obligar a tener un contacto que no querés. A veces, si esto de alguna manera perjudica al niño, el juez podrá imponer algún tipo de comunicación, pero la verdad es que cuando alguien no quiere es muy difícil. Todos los, diríamos, estudios que se hacen en relación a la ejecución de las sentencias, porque esto ya es un tema cuando alguien no quiere se lo tenés que imponer. El juez puede tomar una decisión, pero esa decisión hay que ejecutarla. La ejecución de las sentencias, cuando no ha habido algún tipo de construcción de vínculo con anterioridad, es prácticamente imposible. Hay gente que vos le podés poner multas, imponer terapias, y la verdad es que muchos ratifican de que la justicia es una obligación, tiene una obligación de medios, no de resultados. Y en la práctica vemos que cuando alguien no quiere, no quiere. Si alguien se ausenta, desaparece, y bueno, obviamente tendrán que hacer un planteo de un cuidado unipersonal, o de hecho se ejerce de esa manera. Lo que pasa es que a veces cuando aparecen estas situaciones de que se requiere el acuerdo del otro, ahí es donde se complica. Pero hay casos en los cuales sí, ya van a ver, cuando vean las sanciones de por qué se priva a alguien de la responsabilidad parental o por qué se suspende a alguien en el ejercicio, por ahí van a tener una idea más cabal de todo esto, ¿no? De por qué a veces es una sanción ante ese abandono, porque muchas veces hay abandono. Entonces, querer a alguien no te lo pueden imponer. Imagínate que si uno no quiere cuidar a un chico, con todo lo que implica cuidar a un niño, es imposible que se lo impongan, porque es hasta riesgoso para ese niño, porque no va a tener ningún vínculo. O sea, si no hay vínculo, no hay nada que sea bueno para esa persona. Cuando se quiere construir, bueno, se hace a través de un proceso de revinculación, lo que fuere, pero si uno no quiere, la solución es que te borren, digamos, y que sea el progenitor que opere prácticamente cuando hay un solo vínculo filial. Porque muchas veces en la práctica ocurre esto de que desapareció, muchas veces no saben ni dónde viven, ni... En el caso que les decía del chico que quería entrar a las Fuerzas Armadas, me acuerdo que mi primer pregunta es, bueno, dame la dirección del padre, porque yo en el expediente tengo que poner quién es el padre, dónde vive, y si lo sé, ¿no? Obviamente, porque lo van a citar. O sea, el juez, si tiene la posibilidad de traer al otro progenitor ausente, lo quiere escuchar. O sea, es una obligación también, ¿no? Porque está tomando una decisión por él. Lo que me decían es, bueno, cuando el nene tuvo 3 meses, este señor desapareció y nunca más supimos de él. En ese momento todavía existían las guías de teléfono y la gente tenía teléfonos fijos, que es lo que parece casi prehistórico,
Y yo me acuerdo que agarré la guía de teléfono, y como no era un apellido y un nombre común, sino que era algo que, un nombre que podía no haber muchos, lo busqué en la guía, vivía en Mar del Plata, lo encontré, no había tanto internet en aquella época, lo llamé por teléfono, me atendió su nueva mujer, le expliqué, y me dijo, mire, yo sé que él siempre se quiso acercar, pero bueno, se nota que nunca dio el último paso, y bueno, me voy a poner en contacto con él, en cuanto sepa le voy a comunicar, y efectivamente el señor se presentó en el expediente y dio el consentimiento, no hizo falta que lo supla el juez. Pero era es un padre en los papeles, porque en la práctica no ha tomado ningún tipo de de actividad relacionada con la educación de su hijo, ni con su atención, ni ninguno de todas estas obligaciones derivadas de la responsabilidad parental, no hizo nada. Entonces, ¿hasta qué punto después en un momento puede tener algún tipo de injerencia? Por eso esta sanción que yo les decía, en el caso del doble vínculo filial que se establece a partir de una sentencia, porque si te tuvieron que hacer un juicio para emplazarte como padre, después, bueno, darte tantos derechos, habrá que ver si esto es conveniente o no. Entonces, en principio no los tenés, y después, si realmente es bueno para el interés superior del niño, entonces sí lo vamos a tener en cuenta. Porque obviamente, si se puede sumar, porque a veces pasa que las mujeres no le dicen a los padres que van a tener un hijo, y se enteran después de muchísimos años. A mí me ha pasado, me acuerdo, un señor de 80 años que me vino a ver porque una señora de 50 y pico de años lo contactó por internet desde Estados Unidos para decirle que era su hija. Imagínate el señor, a los 80 años, enterarse que tiene una hija en Estados Unidos, y me cuenta que él, cuando tenía 20 y pico de años, viajó a Estados Unidos, en principio pensando en radicarse, que se quedó unos meses, que conoció un montón de mujeres y que tuvo relaciones con un montón de chicas, y que la verdad no tiene ni idea ni quién es la madre de esta chica, y técnicamente es posible que sea su hija, porque bueno, la circunstancia pareciera que si no, no hubiera aparecido de esta manera, ¿no? Pero esta persona no sabía, nunca supo que tenía un hijo en Estados Unidos. Esto es un extremo, pero aquí en la realidad de hoy muchas veces pasa que hay chicas que quedan embarazadas y no le avisan al padre de sus hijos, y tienen el hijo y lo tienen como propio, algunas porque piensan que es mejor, porque esta persona no reunía las características o cualidades ideales, pero bueno, es diríamos, una violación del derecho a la identidad de su hijo, ¿no? Pero bueno, es así, son cosas que ocurren. Por lo tanto, entonces el cuidado personal Por lo tanto, entonces el cuidado personal del menor podría ser por parte del progenitor renunciado, digamos, en este caso no querer conocerlo, no querer estar en contacto con el menor, pero no es irrenunciable el derecho de los alimentos del menor, ¿o no? No, o sea, el derecho a los alimentos no es renunciable. O sea, vos tenés derecho a exigirle, el otro preste su, diríamos, colaboración o no con el resto de las cosas. Lo que pasa es que a veces también hay como un trueque que se da en la mente de algunas madres, que piensan que si no reclaman alimentos, este padre ausente no las va a molestar. Entonces, si se pueden autoabastecer, prefieren no hacer ningún reclamo para que no las molesten y les vengan a interferir, diríamos, en este cuidado unilateral que disfrutan, porque hay gente que lo disfruta, ¿ah? O sea, no, pero sí es posible. Entonces, el cuidado personal unilateral es una solución excepcional, no es lo que el ideal de juez, porque ya les digo, todo lo que sume
en definitiva, en principio es bueno. Ahora bien, puede ser que por una situación extraordinaria sea lo más adecuado a la situación. Por ejemplo, un padre que aún presente, o sea, siendo un padre que colabora, diríamos, por ejemplo, con el sustento, pero está viviendo en Dubái. Entonces, ¿cómo se va a ocupar ese padre que vive en Dubái de la vida diaria de este niño? Entonces, en esos casos, realmente pensar en un cuidado personal compartido no va ni para alternado ni para indistinto. Realmente es un cuidado personal unilateral. Recuerden que esto no es lo mismo que la responsabilidad parental. O sea, la responsabilidad parental, la titularidad, el ejercicio, eso se mantiene incólume. Estamos hablando en el cuidado de la vida diaria. Entonces, si la vida diaria no puede estar, por lo que fuere, por esto que les digo de vivir en el exterior y no venir asiduamente, ni por ahí no querer tampoco, o no poder llevarlo al niño, aunque sea alternadamente, a vivir con él. Entonces, bueno, como una solución excepcional, está el cuidado personal unilateral, cuando hay doble vínculo. Si hay un solo vínculo, obviamente es unilateral. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perfecto, gracias, doctora. Me quedaron dos dudas. Si el juez otorga el cuidado unilateral, igualmente se necesita el consentimiento para los actos estos que determina el código, como por ejemplo salir del país. Sí, claro. Por eso yo les decía que son dos planos diferentes. Uno es la responsabilidad parental y otro es el cuidado. El 465 está dentro, el 645 está dentro de la responsabilidad parental y requiere el acuerdo de ambos padres. O sea que esos actos que son trascendentes, no importa quién tenga el cuidado, requieren el consentimiento de los dos. Perfecto. Doctora, una pregunta. Y si hablamos de una radicación ya no fuera del país, sino en otra provincia, acá no figura, digamos. Técnicamente es lo mismo. Si uno no puede estar en un contacto asiduo, no tiene ningún sentido de un cuidado personal compartido. Ahora, puede ser que, por decirte algo, en vez de vivir en Jujuy, viva en Buenos Aires, y por ahí sí se puede hacer un cuidado compartido alternado, es decir, que pasa un periodo en cada lugar, ¿no? Sí, perdón, yo me refería al consentimiento que se requiere de ambos, digamos. Eso no importa dónde vivas, aunque vivas en la China. O sea, es un requisito que prevé la ley porque son actos trascendentes. O sea que también requeriría el consentimiento de ambos por si una persona quiere ir a radicarse a otra provincia, por ejemplo. Ah, vos me estás hablando de la radicación. No, dentro del país no. Lo que pasa es que si vos vas a modificar el centro de vida de un niño, ahí sí vos necesitás el consentimiento del otro progenitor. Ahora, si, por decirte algo, un adolescente termina la escuela secundaria prontamente y se va a estudiar a Buenos Aires, no requiere el consentimiento de ambos progenitores, porque en realidad está ejerciendo su autonomía en modificar su residencia por una cuestión específica y está dentro del país. Acá estamos hablando de la salida del país. Cuando te vas de vacaciones, ya te digo, aunque te vayas con uno de tus padres, necesitas el consentimiento del otro. Aún cuando tengas el cuidado personal unilateral, no importa, tenés que tener el consentimiento del otro, aún cuando te vayas de vacaciones, porque acá no es solamente la radicación, sino cualquier salida del país requiere la autorización de ambos progenitores. Y antes se veía en la cola acá en Mar del Plata de la Policía Federal, los chicos con sus dos papás, y a veces padres que ni se hablaban porque estaban separados, pero tenían que ir los dos juntitos a llenar el formulario y presentarse en la policía para que le den el pasaporte
a este niño. Y aparte del pasaporte, había que hacer una autorización vía notarial o también en los últimos años se permitía una autorización en el Registro Público de Comercio o la autorización judicial cuando alguno de los progenitores no la quería dar libremente. ¿Está claro? Doctora, y la otra, la última, me quedó una duda si el juicio de filiación lo inicia el padre, ¿no? El supuesto padre que no fue reconocido, ya sea porque la madre se lo ocultó o porque no sabía quién era el padre y demás. En ese caso, ahí está la sanción de que establece... El código no prevé, pero seguramente, como es algo que tiene que establecer el juez, podría establecer que, como el caso que vos estás diciendo, o que yo les decía, que a veces no hay un reconocimiento porque no se enteró, nunca se enteró. Yo realmente conozco un montón de casos, que después de muchos años alguien viene y toca el timbre, bien de novela latinoamericana, y le dice, soy tu hijo. Y la gente se cae, imagínate, porque por ahí nunca supo. Típico en esta zona, amores de verano. Vino un muchacho de vacaciones, y bueno, conoció una chica, todo bien, y después no se vieron nunca más. Y resulta que esta chica quedó embarazada, tuvo al hijo, y a veces en el momento no se le ocurrió avisarle, pero a veces cuando ya empiezan la edad escolar, que los chicos empiezan a preguntar, yo no tengo papá, ¿cómo es esto? Entonces, ahí a veces dice, bueno, la verdad es que tiene derecho y debería indagarse, y bueno, mirá, este es tu papá, búscalo, a ver si lo encontrás. Entonces ahí hay más de uno que caen desmayados, porque a veces, recuerdo un caso, ¿no? Muy difícil de explicar a su actual pareja o esposa, e hijos, que le apareció un hermanito o un hijo mayor que ellos en general, y bueno, es difícil de digerir. Pero son casos de la vida real bastante frecuentes. Entonces, habrá que ver en cada circunstancia si realmente no se puede hacer una excepción a lo que dice la norma, ¿no? Porque siempre hay que hacer, de todas las normas, hay que interpretarlas. ¿Cuál ha sido la finalidad en este caso? Y de ser una sanción. Si no corresponde la sanción porque los hechos están reconocidos como que esta persona no tuvo conocimiento, y desde el momento que tuvo conocimiento se hizo cargo, se prestó inmediatamente para hacer un estudio de ADN o lo que fuere, entonces, bueno, al caer, diríamos, el presupuesto de la norma, debería interpretarse de otra manera. Bueno, los desacuerdos o conflictos siempre los resuelve el juez, y entonces, salvo que no sea conveniente, en principio se va a resolver a favor del cuidado compartido, modalidad indistinta. Un tema importante también para resaltar es que no hay preferencia entre los progenitores para el cuidado personal. Antes, con la ley anterior, los menores de 5 años quedaban bajo la tenencia de la mamá. Como eso duró muchos años esas normas, es algo como que ha calado hondo, y hoy por hoy muchas mujeres piensan que eso todavía sigue vigente. Entonces, como el nene es chiquito, piensan que la ley la favorece y que no importa la situación, el niño debe estar con su madre. Bueno, esto ha sido superado, no existe más ningún tipo de discriminación a favor de uno u otro, y si tienen que asignar el cuidado a uno u otro, no hay ninguna preferencia. Se verá en cada situación en particular qué es lo más conveniente. Las pautas para otorgar el cuidado personal unilateral que hablábamos, que están descritas en el artículo 653, son el interés del hijo, es decir, si por alguna circunstancia
el niño corriera algún riesgo con el otro progenitor, el hecho de, y esta es la pauta que más se presenta, ¿no? Cuando uno de los progenitores garantiza mejor que el otro el mantenimiento de la comunicación con el hijo. Los padres obstructivos son muy frecuentes, es decir, hay madres o padres, indistinto, que hacen los 1001 artilugios para que el hijo no tenga contacto con el otro progenitor o dificultárselo de todas las maneras posibles. Cuando las herramientas se terminan, se puede llegar a utilizar el tema del cuidado personal unilateral. Es decir, si un progenitor no está dispuesto a garantizar el debido contacto con el otro, se lo va a privar del cuidado y se le va a dar al otro. O sea, esta es una herramienta que se utiliza, ya les digo, mucho, porque a veces es imposible vencer la reticencia y que comprendan que es un derecho del hijo, porque lo que se busca a veces es, diríamos, jorobar al otro progenitor, porque hay broncas, hay duelos no resueltos, pero acá en todo el tema de la vinculación y el derecho de comunicación, el derecho es fundamentalmente del hijo. Lo que se tiene en cuenta, lo que los tribunales consideran, es el derecho del hijo a tener comunicación con ambos progenitores. Si uno está obstruyendo eso, es una causal para que se pase de un cuidado compartido a un cuidado unilateral. También se va a tener en cuenta la edad del hijo y la opinión del hijo, porque obviamente es muy difícil si un hijo no quiere tener absolutamente nada que ver con el otro padre, y lo fundamenta, porque obviamente que acá hay que desbrozar qué es la captación que puede haber ejercido uno de los padres y qué es lo que realmente está sintiendo ese chico en forma propia, ¿no? Y el otro tema es el centro de vida del hijo, que esto lo hablaba, que es lo que yo les refería. Si por alguna circunstancia uno de los progenitores se va a vivir lejos de otro, y muchas veces es difícil a un adolescente, por ejemplo, decirle, bueno, papá se va a vivir es ingeniero en petróleo y consiguió un trabajo en un pozo en Neuquén, tengo que estar 15 días instalado allí, no puedo tener, apenas si tengo señal de celular, nos vamos a vivir a Neuquén. Y el chico dice, yo tengo mis amigos, mi colegio, yo me quiero quedar con mi mamá, no quiero ir con mi papá. Y realmente en situaciones así, en que no hay posibilidad de una colaboración directa en la vida diaria, corresponde el cuidado unilateral. El derecho de comunicación, que es lo que antes se llamaba derecho de visitas, como se hablaba de la tenencia y de la patria potestad, hoy es derecho de comunicación, es un derecho deber de tener una fluida comunicación con el otro progenitor. Entonces, eso tiene que estar garantizado. Aparte, tienen derecho los padres a ser informados por el otro, no importa el régimen, pero estamos hablando fundamentalmente en un tema de cuidado unilateral, pero también se puede dar en un cuidado compartido, modalidad alternada, que no hay un vínculo permanente. Entonces, todas las cuestiones relativas a la vida, la salud, la educación y los bienes tienen que ser informados al otro. Este tema de, por ejemplo, hay que internar al nene porque lo tengo que operar de apendicitis, bueno, esto tiene que ser informado, no es que yo, porque tengo el cuidado personal unilateral, lo llevo solita a la clínica, lo opero, me quedo 5 días y no aviso. Lo mismo, no sé, la educación, una sanción que tenga, una decisión a tomar, bueno, todo tiene que ser comunicado al otro. Es un deber de información. Después si el otro, vos lo llamás para avisarle que estás en la clínica con el nene y que viene o no viene, te ayuda a cuidarlo o no te ayuda, eso ya es algo que lo que les decía de muy difícil ejecución.
pero el deber de información es un deber legal. Es lo mismo que el deber de colaboración, o sea, tiene que haber una colaboración con el progenitor con el que está conviviendo en todo lo relacionado con la vida del niño. Es un deber, pero, les reitero, a veces falla la ejecución de ese deber. El código nos habla también de un plan de parentalidad. Cuando los padres no conviven, es necesario regular todo lo que se deriva de la parentalidad. El régimen de comunicación que van a tener, las fechas importantes, de cómo se van a compartir las vacaciones, con quién va a residir, el tema alimentario, que ustedes van a ver en la clase de mañana, es decir, todo lo que se deriva de la responsabilidad parental. Entonces, eso se hace a través de lo que se llama plan de parentalidad. Este plan de parentalidad lo puedo hacer de acuerdo con el otro progenitor y someterlo a homologación judicial, con lo cual yo ya tengo un proyecto, no un proyecto, sino una forma en cómo nos vamos a manejar, una ley interna de cómo nos vamos a manejar en relación a la parentalidad. También el plan de parentalidad es una obligación cuando yo presento un trámite de divorcio, que tengo que incorporar este plan de parentalidad en el proyecto de convenio regulador. Saben que es un requisito del divorcio por presentación unilateral, presentar este convenio regulador en el cual está este plan de parentalidad como proyecto. Pero eso es en relación al divorcio, pero hay padres que no se tienen que divorciar, o sea, porque, por ejemplo, son padres convivientes, y por lo tanto, de todas maneras, pueden llegar a hacer un acuerdo relacionado con la parentalidad. Acá les decía que puede incluir, y bueno, lo más difícil en general para ponerse de acuerdo es la cuota alimentaria. Para el que la tiene que recibir nunca alcanza, y para el que la tiene que pagar siempre es cara. Entonces, el ideal sería que estos convenios fluyeran y que cuando uno deja de convivir pudieran establecerse todas las pautas, ¿no? Pero a veces es muy difícil, los niños son tomados como herramienta de venganza, entonces a veces hay desacuerdos en cosas absolutamente ilógicas, ¿no? De cómo compartir, o a qué cumpleaños lo voy a dejar ir de la familia de mi marido porque no quiero a tal, o porque la nueva mujer es una bruja, o porque el nuevo marido tal cosa. Entonces no es tan sencillo, pero en general es más fácil solucionar, diríamos, cómo se van a pasar las vacaciones, con qué días uno y con qué días otro. La gente que es razonable lo puede lograr. Y si no, para eso estamos nosotros, los abogados, el Poder Judicial, acompañando en estos acuerdos, que a veces hace falta también la intervención de los equipos técnicos o de una terapia de parentalidad que acompañe los sucesivos inconvenientes que se van apareciendo, porque obviamente ninguna de estos planes que nosotros podamos, o convenios que podamos hacer, son eternos, porque los chicos crecen, las circunstancias cambian, entonces de pronto establecí que iban a estar con el padre los lunes y los miércoles después los chicos tienen otro tipo de obligaciones, entonces nada son lo que se llama una cosa juzgada relativa, o sea, no es definitivo, esto es revisable todas las veces que sea necesario. Y cuando los padres no pueden, también es muy difícil para el juez establecer, diríamos, porque no hay un parámetro, depende de cada familia, cada costumbre, el tema de cómo distribuir
fechas, para algunos resulta relevante la Navidad, para otros resulta relevante el Año Nuevo, para otros no resulta relevante ninguno, otro es judío y el Año Nuevo lo festeja en otro momento. O sea, es imposible, si no hay un acuerdo de las partes, llegar a una solución justa y cumplible, porque ya les digo, a veces pasa que las sentencias no se pueden cumplir. Si no hay acuerdo, el código dice que se debe priorizar la modalidad compartida indistinta, que esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? ¿Y cuáles son las pautas para decidir el juez cuando no hay acuerdo en quién va a tener el cuidado personal? Tiene que basarse en situaciones concretas del progenitor que puedan lesionar el bienestar del niño. Es decir, no se puede hacer, diríamos, futurología de las consecuencias que podría ocasionar tal o cual situación. Por eso dice el artículo 656 que no son admisibles discriminaciones, en el sentido de la decisión, ¿no es cierto?, fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición. ¿Esto qué quiere decir? Este artículo nace como consecuencia de un caso que alguna vez por ahí en algún otro tema lo han citado, que es un caso que se llama Atala Rifo versus Chile, que tramitó en la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es un caso en el cual, bueno, un matrimonio, la señora era jueza, se separa, tenía 3 hijas. Al poco tiempo y bueno, en el divorcio acuerdan que las niñas iban a quedar, no sé exactamente cómo le llaman en Chile, le llaman tuición, al cuidado o tenencia le llaman tuición. Iban a quedar a cargo de la mamá. Resulta que esta señora, al año siguiente de separarse, formó pareja con otra señora. Y se fueron a vivir a la misma casa, es decir, convivían las 2 señoras que eran pareja con las 3 hijas. Entonces, el papá de estas nenas, horrorizado por la situación, ustedes habrán escuchado alguna vez que en Chile la sociedad es mucho más cerrada y tradicional que la nuestra, por lo tanto, esto, sobre todo pensando en casi 20 años atrás, era un escándalo. El señor se presentó en la corte pidiendo la custodia de estas niñas, basado en este hecho, y planteando que las dificultades que estas nenas, que sus hijas iban a tener en su vida diaria, a partir de esta situación generada por la madre, la discriminación que iban a sufrir en escolar, por ejemplo, que sus amigas no iban a querer frecuentarlas, y bueno, todo el resto de consecuencias que se podían derivar de esta situación. Esto termina en la Corte de Suprema de Justicia, que le da la tenencia, diríamos, al padre de estas niñas, con este argumento, ¿no? Diciendo que realmente, en hipótesis, iban a tener muchas consecuencias negativas de seguir bajo el cuidado de su mamá. Esto va a la Corte Interamericana, o sea, la señora Atala Rifo apela la decisión y hace el planteo en la Corte Interamericana, y Chile es condenado. Acá yo les hice una referencia para que después lo lean con tranquilidad, pero se basa la condena a Chile en la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en la violación del derecho a la vida privada, en la violación del derecho a ser oído, porque a las niñas no las habían, no habían tenido contacto ni las habían escuchado, y también a la garantía de imparcialidad. ¿Por qué? Porque la Corte, al fallar, fue imparcial
en el sentido de que claramente se puso del lado de discriminar a la orientación sexual de esta familia, esta nueva familia que se había formado. Entonces, la Corte Interamericana dice que para justificar una diferencia de trato y de un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada discriminación social, porque es una alegada, o sea, en la práctica no se acreditó, pero que de todas maneras uno no puede tampoco ser intolerante a partir de que otras personas puedan ser intolerantes y causarles algún daño a estas niñas. Entonces, de ninguna manera se pueden tolerar estas conductas discriminatorias. Esto es la base de este artículo 656 y el agregado de que no son admisibles discriminaciones fundadas en el sexo, orientación sexual, etc. Si uno es buen padre o buena madre, tenga conductas o relaciones homosexuales o bisexuales, o sea judío, o sea ortodoxo, o lo que fuere, o sea anarquista, o lo que fuere, no es motivo para denegarle el cuidado personal de un hijo. Entonces, tiene que basarse en situaciones concretas y que realmente le puedan causar un daño al bienestar de estos niños. No teorizaciones basadas en discriminaciones de determinados grupos. Bueno, esto sería todo hasta acá de los puntos 1, 2 y 3, creo que es de la bolilla 12. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Está todo claro? Bueno. Tengo una consulta. Sí, decime. Respecto a los permisos, ¿se puede hacer un permiso general o tiene que ser particular para el caso concreto? Ahora están exigiendo, yo no sé exactamente la ley que reglamenta eso, pero en principio, si viajás con alguno de tus padres, puede ser una autorización, diríamos, genérica. Pero si viajás con alguien que no sean tus padres, típico caso de viaje de 15, o que viajás con algún amigo o algún pariente o solo, en ese caso hay que efectivamente discriminar con quién vas, en qué vuelo vas, por qué periodo vas, quién te recibe cuando llegás, o sea, una serie de recaudos que prevé la ley de migraciones, pero eso es cuando no viajás con tus padres, con alguno de tus padres. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna más? Bueno, si no tenemos nada más, los despido, hasta la próxima, y bueno, mañana continúan con la doctora Obligado. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.